Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una entrevista de Unión Rayo, esta vez con Alberto García. Buenas, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas, Alberto. Buenas, ahora mismo comentarista de la Liga TV, te hemos visto ya comentar bastantes partidos. ¿Cómo está siendo este proceso de comunicador? Bueno, al final sigo teniendo partido y eso, pues bueno, acolcha mucho el impasse de jugar y de verte muy activo con ese partido que al final es lo que aviva tu semana, como comentábamos antes de empezar en esta entrevista, ¿no? Y sigo teniéndolo. Sí, es cierto que de forma diferente, porque ahora pues no eres actor principal, sino eres simplemente pues eres un acompañador de la retransmisión, porque hay un narrador, hay bueno, una serie de figuras que creo que tienen, son los directores de, y uno pues bueno, va a intentar acompañar y explicar un poco esa parte más técnico-táctica, ¿no? O esas vivencias que puede sentir un jugador. Pero bueno, al final es, fíjate, ¿no? Estoy en un sector en el que cuando me retiré pues no pensaba que iba a ser este y de momento pues agradecido, ¿no? La temporada pasada pues a los profesionales que me dio la oportunidad, este año igual, ¿no? Y muy agradecido a la gente pues, que me ha dado este paso, porque sigo teniendo, como te digo, ese partido ahora más, porque al final no es un único partido, pero uno se siente realizado, tiene una vida activa, además de otras muchas cosas que hago, que no solamente esto, pues yo la verdad que activo, Alberto. Mm. Y el día de la Almería te vimos, bueno, te escuchamos comentar el partido. ¿Se comenta o prepara los partidos de forma diferente cuando es el Rayo, cuando son a ese equipos? De forma diferente porque le tengo que dedicar quizá algo menos de tiempo porque los conozco. Sí es cierto que lo afronto con la misma profesionalidad y sobre todo pues intentar conocer qué pueden hacer o qué hacen más que qué pueden hacer, qué hacen, cómo se desarrollan en el campo. Parto con la ventaja pues que muchos han sido compañeros míos y a la hora pues de comentarlos pues se me hace más, no más sencillo, pero quizá puedo ser mucho más concreto por ese conocimiento que tengo, porque muchos los he sufrido entrenando, los he sufrido como adversarios, a todo aquel que he tenido delante o que me he enfrentado contra él, pues también tienes esa ventaja porque, oye, te has expuesto a estudiarlo previamente. Y creo que el mayor conocimiento es cuando te enfrentas o convives con alguien. Ahí es cuando realmente sabes cómo un jugador se desarrolla, qué es lo que te hace bien o mal, dónde se siente más cómodo, dónde no se siente más cómodo, pero sobre todo, pues bueno, dedicarle el tiempo a los oponentes o a aquel, o incluso a todos, ¿no? Porque al final todos los equipos van evolucionando. El Rayo Vallecano ahora tiene jugadores nuevos que cambian ciertas cosas simplemente porque cada jugador, pese a que la idea del entrenador pues sea continuista. Sí te tengo que decir, Alberto, que el jugador muchas veces condiciona el contexto y luego, pues a los oponentes, pues cuando lo mismo, dedicándole mucho tiempo, pues para poder mencionar o cuando haya que comentarlos, pues con conocimiento de causa, ¿no? Y sabiendo esto, ¿te sorprendió un poco el partido del Rayo después de ver lo que pasó contra el Elche, que todo el mundo salía con la moral por las nubes? ¿Te sorprendió ver estas dos caras del equipo, digámoslo así? Bueno, me sorprendió o no. Creo que todos los equipos tienen. Lo raro es lo que estaba ejecutando el Rayo Vallecano, ¿no? Que creo que ha tenido un aterrizaje en la primera división, bajo mi punto de vista, formidable, incluso podríamos hablar de excelente, ¿no? Porque un recién ascendido a hacer la primera vuelta que hizo, llegando no nos olvidemos que las dos competiciones en las cuales estaba, como era la Copa del Rey, ser semifinalista, ya todo un Real Betis que fue el campeón, llegarle hasta el último minuto dentro del encuentro y con opciones de, pues creo que el aterrizaje, creo que se te hace un poco anómalo más que nada porque el Rey Vallecano, bajo mi punto de vista, incluso te podría decir que en el último tramo del encuentro contra el Almería podría haberle llegado a hacer sufrir esos últimos minutos, pues creo que un Rayo Vallecano, un recién ascendido, que en su segunda temporada en todos los equipos los haya llevado prácticamente hasta el final, que haya sido competitivo bajo mi punto de vista en casos puntuales, en muy poquitos casos, pues me sorprende porque al final yo creo, y hablando bien del Rayo Vallecano, que no nos tenían muy acostumbrados a eso, pero creo que también, pues es, si alguien se lo puede permitir o tener un día en el que uno no está quizá con esa regularidad tan alta que tenía el Rayo Vallecano, pues creo que simplemente es un accidente
de los tantos muchos que tienen todos los equipos y que al final acabas teniendo, porque hay un rival que juega, un rival como la Almería que se juega muchísimo, que tenía pues un estrés y una necesidad y al final el partido también se dan una serie de circunstancias que a ellos les hacen ser más creyentes y poder contrarrestar todo aquello bueno que hace el Rayo Vallecano. Mm, Porque también en este partido uno de los señalados, digámoslo así, por la gente fue Diego López, que fue titular por primera vez y no tuvo mucha suerte. ¿Cómo vive un portero este momento en el que no estás jugando, te ponen por primera vez y ves que no es tu día o que por diferentes circunstancias pues no haces las cosas tan bien como las puedes hacer? Si alguien sabe llevar esas situaciones es Diego López, porque creo que la experiencia y su trayectoria habla por sí solo. Además, no es sencillo para nadie empezar el partido pues con esa circunstancia, pero creo que él en ningún momento del encuentro da sensación de nerviosismo, todo lo contrario, él asume lo que sucede, le da una naturalidad, si es cierto que el partido luego tiene una serie de golpes pues que acrecientan y todo esto se hubiese olvidado a lo mejor si el Rayo Vallecano consigue dar la vuelta al marcador o se minimiza. Creo que el Rayo Vallecano siempre ha tenido una portería muy bien cubierta y creo que al final, pues lo decía Diego Martínez en una entrevista, en una rueda de prensa, ¿no? Creo que al final esto va del equipo y muchas veces los atacantes no son certeros en una ocasión muy clara de gol y esto pues, te puede llegar a penalizar en el resultado y en la situación que se dio este fin de semana creo que no deja de ser un mero accidente, que todo tiene un poco más de repercusión, quizá más por el cambio de la posición, por lo que se habla muchas veces de las porterías y porque al final es una posición que no te da margen a error, ¿no? Entonces, pues es una situación difícil porque al final es todo un partido, no es lo mismo que esto a lo mejor te pueda pasar en el tramo final a pocos minutos de terminar el partido. Creo que al final, pues todo el mundo puede ver lo que vio y sacar sus propias conclusiones, pero creo que también viendo la parte positiva, que es lo que hay que ver, porque creo que es al final un accidente no reiterado y creo que es algo que, bueno, pues se da en el encuentro y que posiblemente nos haya podido pasar a todos, que muchas veces esto pasa y no termina en gol y queda en un susto, Alberto, pero sí es cierto que acaba en un gol y todo, pero yo viéndola al lado positivo, pues se demostró la personalidad que tiene un portero veterano con una gran trayectoria y que en ningún momento pues dio sensaciones de estar fuera del encuentro. Sí, porque luego Iraola, en lo que es rueda de prensa, tampoco le señala, tampoco hace como que tampoco hace más daño, digámoslo así. ¿Qué te está pareciendo Iraola en esta segunda etapa? En primera, ¿qué te está pareciendo que está haciendo con el Pues equipo? creo, pues creo que el trabajo de Andoni Iraola es muy bueno. No solamente porque yo a lo mejor lo haya tenido y tengo una experiencia positiva de mi última temporada. Al final no dejo de ser mi último entrenador, ¿no? Y pese a que posiblemente podemos decir de que no fui entrenado por él, porque me pasé desde ya Paco Gémez a él, pues estar no disponible y te diría súper, pero totalmente aislado del día a día y viviendo prácticamente con los servicios médicos, los recuperadores, yo en un gimnasio con los recuperadores, Sergio y, y Miguel, con el doctor Beceiro, con Marcos, Fly y los fisios, pero creo que tiene muy claro y es un equipo muy definido, un equipo muy reconocible, un equipo pues que se sabe la verticalidad y lo difícil que le hace a los rivales el equipo porque sabe dónde tiene que atacar, sabe cómo tiene que atacar, pero es un equipo que tiene muy claro que a los equipos que le intentan elaborar les está poniendo en muchísimos apuros y se pudo ver en la jornada primera en un Camp Nou, Alberto, con un equipo prácticamente que venía de una gran pretemporada, con un Fútbol Club Barcelona que venía pues o viene, ¿no?, de hacer un mercado de fichajes sorprendente y al Rayo Vallecano se le pudo ver el otro día, ¿no? Contra Leeds hasta el último tramo del partido, un equipo que consigue recuperar en campo rival a un ritmo frenético, que te ataca de una forma eh, pues vertiginosa, con una banda izquierda, pues, y creo que le ha sacado partido a muchos jugadores, como Oscar Trejo, como Fran y Álvaro García, como el propio Catena, que prácticamente con todos los entrenadores ha tenido un rendimiento formidable. Entonces,
los números de Andoni Iraola pues hablan por sí solos. Si lo queremos ver por la parte negativa, queremos agarrarnos a algo, pues bueno, cada uno tiene su propia opinión, Alberto, pero no nos olvidemos que esto hay que mirarlo en números colectivos y en sensaciones grupales. Grupales me refiero en su año, lo que llevamos de competición, pero en sus prácticamente creo que son ya tercera temporada con el equipo y lo difícil que es ser continuista en la actualidad en un banquillo, ¿no? Entonces eso te habla bien del trabajo que están haciendo él y el grupo de jugadores, los que juegan y los que no también. Hablabas de jugadores determinados. Uno de ellos estabas hablando de Trejo, recién renovado. ¿Cómo es Trejo? Porque te vimos por redes sociales como un líder silencioso, pero también como una persona muy bromista. ¿Cómo es Trejo de puertas para adentro? A ver, Trejos posiblemente sea uno de los amigos que me llevo de este precioso mundo como es el fútbol. En ese vestuario tengo muchos. Incluso prácticamente hace poquito estuve en la boda de uno de ellos y te podría nombrar a muchos de ellos, ¿no? Como Mario, como Oscar Valentín, como Álvaro, como Catena, como Santi, que he compartido muchísimos años con él. Y te podría nombrar prácticamente a todos los jugadores que están y no están que han compartido etapa, ¿no? Pero Oscar, pues fue prácticamente de mi historia en el Rayo Vallecano ha sido desde el primer día con él, porque fuimos prácticamente los dos jugadores que llegamos en ese año cuando ascendimos. Y a partir de ahí, pues evidentemente que creo que es un líder silencioso porque creo que es un jugador de no palabras. Es un jugador de hechos y sobre todo es un jugador que en el terreno de juego contagia mucho y siempre se lo decía, ¿no? En base a cómo es su estado de ánimo está y él, si está feliz, está con la cabeza alta y está dentro del partido y él es el primero que empuja la presión, es un jugador que contagia, a mí principalmente lo hacía, cuando es un jugador que se junta al bloque, que tiene capacidad de recuperar y luego tiene esa energía a la hora de levantar el público porque es un jugador talentoso, pues creo que es un líder silencioso por hechos y por circunstancias que yo como jugador, cuando he tenido problemáticas de cualquier índole, es un jugador que siempre, una persona que siempre está. Luego está la otra cara que nadie ve y que a mí, por ejemplo, me cambió mi forma de ser, incluso para la vida post-fútbol, ¿no? Yo siempre soy una persona muy cuadriculada, creo que te lo decía el otro día en ese intento que tuvimos previo a esta entrevista, ¿no? Que yo era una persona pues algo quizás sufridora, poco disfrutona de muchas cosas porque siempre me vivía en solventar problemáticas o en la retaguardia de la exigencia y de lo que te abocaba cada partido o cada entrenamiento. Y él a través de su forma de ser, porque es una persona muy bromista, que al final pues te consigue sacar una sonrisa a través de esas bromas que hay que entenderlas, que al principio yo era de los que no las aceptaba y luego al final tengo que decir que yo las acabo haciendo. Cuando tengo alguna oportunidad, pues las hago, pues tiene ese punto de vista pues de cabroncete. Podríamos ser un poco en el buen sentido de la palabra, porque aquí al final hoy todo se distorsiona, ¿no? Pero es un jugador necesario, bajo mi punto de vista, por lo que te da dentro del campo, pero él me hizo entender que esto está para disfrutar y que con una sonrisa se va mejor y con un estado de ánimo alegre y positivo se afronta mejor la problemática. Y Y han salido sus bromas públicamente, no solamente en esta etapa. David Cobeño me contaba cuando estaba allí, pues las bromas que hacía en su primera etapa y luego tuvo un problema, ¿no? Que llegó al vestuario Armenteros y ya estaba también Emiliano Velázquez, que ya pues eran los que entre ellos se daban muchísima fuerza y yo me he llegado a encontrar cosas pues después de llegar de mi recuperación al vestuario y encontrarme cosas en mi taquilla que prefiero un poco guardarlas porque entras con las muletas sabiendo pues que el camino que tengo era difícil y los cabrones pues me hacían o me sacaban una sonrisa hasta mi último día, ¿no? Que al final te despides medio entre lágrimas, pero siempre tienen ese toque de humor y de broma que, insisto, yo era de los que la broma pues me las tomaba por un camino, pero creo que vienen bien, sinceramente. Y ahora pues he aprendido mucho de él y de los jugadores que te digo. Y también otro de los jugadores que está siendo noticia es Easy. Incluso se le ha llegado a relacionar con ir a la selección. ¿Crees que esto puede pasar? ¿Crees que Easy está a nivel selección?
Bueno, al final de la selección mucho se habla y si es cierto pues que la nueva situación que tiene o como afronta el seleccionador le abre la puerta a mucha gente. En base a sus creencias, como creo que ha dicho en rueda de prensa, en base a lo que él percibe cuando los tiene allí, que para su forma de entender el juego, lo que a él le transmiten cuando van a entrenar o cuando juegan, cuando son seleccionados, pues es creyente y a lo mejor se fija más en lo que le reportan a él cuando los tiene, que a lo mejor en cierto momento lo que pueden hacer en sus clubes, ¿no? Bajo mi punto de vista, ahí sí es que es un jugador que te otorga muchísimos registros. Sí es cierto que no le puedes pedir, porque al final no es un jugador de atacarte a la profundidad como Álvaro, porque no es un jugador profundo, pero que el Rayo Vallecano cuando se hace largo, que al final es el equipo de los equipos que más largo se hace, porque Álvaro es de los jugadores pues que a la línea defensiva la condiciona mucho, porque en el momento que la línea defensiva va alta y los jugadores que empiezan a crear o a construir pueden jugar con él, pues te ponen apuros, ¿no? Esto permite que el Rayo Vallecano, cuando entra en esa sintonía de encontrar espacios interiores, es un jugador pues que de dentro, de fuera partiendo dentro, pues es un jugador formidable, un jugador talentoso que tiene capacidad de último pase, que cuando le acercas al área encima es un jugador que se asocia rápido y que te tiene posibilidad de mirar portería contraria a nivel de goles, que tiene muy buen golpeo a balón parado, y luego hay algo que, pues, que ahora ya todo el mundo conoce, ¿no? Además de lo competitivo que es un jugador pues, que es no de gran talla, pero muy de envergadura. Y te puedo decir, Alberto, que luego cuando ataca área, pues es más, es un recurso para los porteros o para los centrales cuando el equipo rival juega algo más replegado, porque gana duelos aéreos, tiene un tren inferior muy fuerte, te peina balones, incluso te ataca a puntos de remate en área si llega a segundo palo, que ya ha metido más de un gol así, que encima cuando llega a zonas entiende muy bien llegar a zonas de punto de penalti cuando Álvaro o Fran García llegan por banda izquierda, pues ataca puntos de remate. Y yo tengo un recuerdo de Isi en el que me demostró ser un auténtico gran jugador y que se merece, y que es de los jugadores que le ha cambiado la vida un ascenso, algo que yo siempre le decía, ¿no? Los ascensos cambian vidas. Y me alegro de que a uno de ellos haya sido a Isi, ¿no? Porque fíjate la situación personal que él contaba, Alberto, y dónde está actualmente, ¿no? De dónde viene en poquito tiempo, de esas dificultades que ha vivido, y estamos hablando de algo que creo que es el mayor premio para un jugador, que es representar a su país. Pero si tú recuerdas el tramo final del playoff con la expulsión de Mi Velázquez contra un Girona ya un poco más volcado, que ya nos apretaban arriba, consigue esconder el balón, Lucas Zidane juega a él consigue hacerse fuerte, peinar balones, llevar el balón a esa esquina, proteger el partido. Y a mí ese día es cuando me demostró que era un jugador ya, no por lo que te he explicado que ya sabía, sino que además tiene una personalidad para una categoría superior. Y ha habido jugadores que les ha cambiado la vida ese ascenso, que es algo un poco pues que al que no lo había vivido, pues se lo mencionaba, y además que tengo una relación formidable, y es de esos jugadores que en ese vestuario, pues que también los podemos meter en el grupo de Oscar Trejo, ¿no? En cuanto a la broma, en cuanto al cachondeo, en cuanto a la alegría, porque también son contagiadores de positivismo, ¿no? Y se agradece, pues, que en un momento difícil, como era la final del playoff, cuando caemos derrotados en casa contra el Girona, pues fue de los primeros jugadores que el primer día de entrenamiento pues consigue tirar del grupo y generar optimismo, y al final te acaba enganchando a lo positivo. No sé si esto se dará o no, lo del Mundial, pero muy contento y feliz por él, porque creo que es de los jugadores que ha hecho un camino largo dentro del fútbol. Hay jugadores, Alberto, pues que viven a través de las canteras, ¿no? Y consiguen llegar al primer equipo, y hay otros pues que tienen, y yo me siento muy vinculado a los futbolistas que han tenido que dar muchas vueltas, yo no sé. Y ya pasándolo un poco lo que es el presente, este viernes partido contra el Getafe, tú fuiste jugador del Getafe. ¿Cómo estás viendo al Getafe en este inicio de temporada? Porque al principio parecía que no arrancaba mucho, pero ahora está bastante bien. ¿Cómo lo estás viendo? El Getafe es un club, te diría un club, no un equipo, que si miras los números del 2000 hacia adelante, creo que son 18 temporadas en Primera División. Ahora no sabría si decirte arriba o abajo. Hay pocos equipos, ¿no? De los no considerados grandes que consigan tener esa regularidad o prácticamente, incluso, Alberto, recuerda que descienden, que fue cuando yo tuve mi única temporada en el Getafe, y en la misma temporada ascienden y en a poquito tiempo vuelven a competir en Europa. Un equipo que ha competido en Europa y llegado en la época de Javi Casquero, de Pato Bondancheri, quedándose cerquita también de poder vivir incluso finales europeas. Un equipo, un club, insisto, que ha disputado
y hablo un poco también de memoria, ¿no? 2 finales de Copa del Rey, o una final me cuadra, pero bueno, que ha estado en Sí. finales de Copa del Rey. Entonces, el año pasado empezó una situación complicada, llegó Quique Sánchez Flores, se acaban salvando de categoría. ¿Y cómo lo veo? Pues muy competitivo. Un equipo que sabe pasar etapas y momentos complicados, que siempre se acaba reponiendo, un equipo regular en la temporada en el sentido de que va a tener su tramo positivo que le permite sostener la categoría y cuando esa regularidad la aumenta, pues consigue cotas mucho más altas, ¿no? Entonces, yo te guardo un grandísimo recuerdo porque fue una temporada solo en el cual yo llego a un momento complicado para el Getafe y no un momento fácil para mí, porque al final, pues bueno, yo necesitaba también un poco darle un empuje a mi carrera deportiva y el Getafe me lo permitió. Viví un ascenso y tuve la posibilidad de jugar muchísimos partidos. Me sentí muy querido y respetado desde dentro hacia afuera y al final uno se queda con lo bueno y fue un club pues que le guardo un gran cariño porque me permitió dar un empuje a mi carrera personal y profesional y luego pues bueno, acabé en el Rayo Vallecano y ahí pues pude tener una relación pues mucho más estable en cuanto a tiempo, ¿no? Entonces, si me preguntas por el partido, es un partido competido, un partido muy, muy complejo para ambos equipos, porque son, insisto, ¿no? Se enfrenta a un equipo que viene de 2 años muy positivos en el fútbol en la máxima categoría, pero el Getafe se gana el respeto contra todos porque no olvidemos, desde el 2004 creo que es aproximadamente, son muchas temporadas en primera división y sabe un poco, pues, a nivel de club, estructura y jugador, lo difícil que es la categoría y al final, pues ahí siempre está, ¿no? Y este viernes, ¿cuál crees que puede ser la clave del partido? Porque son equipos a priori diferentes, pero ambos, por ejemplo, tienen laterales muy llegadores, tienen gente en medio que es súper contundente. ¿Dónde crees que puede estar la clave del partido o cómo crees que se puede desarrollar? Bueno, lo que puede pasar, al final también, todo lo que yo te pueda decir es lo mismo que se pueden preguntar los entrenadores. Al final el entrenador sabe, Alberto, lo que va a hacer él, pero no sabe lo que va a hacer el oponente. En caso me preguntas a mí, yo no sé lo que va a hacer ninguno de los dos. Sí que al final va a ser un partido de mucho desafío en cuanto a disputas, porque Vallecas te obliga a eso. Sí es cierto, pues que al final tú lo acabas de decir, ¿no? El Getafe tiene, pues por ejemplo, en el carril derecho a Damián Suárez, tiene mucha incidencia en los ataques. Es un equipo que plantea defender una estructura muy clara, prioritariamente siempre jugando con línea de 5, con 3 jugadores dentro y 2 puntas, que al final lo que busca es cuando recupera jugar rápidamente a la altura de los puntas y uno de los interiores, uno de los mediocentros, ¿no? Ya sea, por ejemplo, un poco más continuista, Carles Areñas, se acerca rápidos a ellos para ahí, entre estos tres, transitarte y dejar tiempo a que los jugadores de banda se desplieguen, los carrileros, que muchas veces te ataca con esos efectivos en la construcción, que al final defiende prácticamente con 8 jugadores en su propio campo y parte del partido va a estar en cuando tengan que defender bajo, va a estar en que si el Rayo Vallecano consigue robarle en ese ritmo de recuperación impresionante, que cuando jueguen a la altura va a haber un desafío entre Enes Unal mayoritariamente y los centrales del Rayo Vallecano, Catena, que a priori siempre es el que parte con más continuidad, más la figura de Óscar Valentín si juega, pues ese 3 para 3 a ver cómo compensa también Andoni Iraola. Ahí en esas transiciones va a estar el partido. Una, en que el Getafe consiga transitar o que el Rayo Vallecano consiga robar y todo pase en campo contrario. O sea, para el Getafe sacar el balón rápido de su propio campo es primordial y no perderlo. Y luego, pues a nivel ofensivo por parte del Rayo Vallecano, el Getafe va a tener que tener mucho cuidado pues, con la profundidad de Álvaro si al final consigue estar, de ver cómo gestiona, a qué altura pues, presiona para medir que no le ataquen el espacio, la espalda o no hacerse profundos para que los Trejo y si no te aparezcan por dentro, pero luego el Getafe pues tiene argumentos en el sentido de que jugadores como Aleña, que para mí es capital a la hora de que su equipo tenga claridad en llegar a campo contrario, la amenaza de Damián Suárez, como tú me dices, que siempre que reciba el pie o te encuentra dentro, te lleva el balón a área y da esa altura por fuera o esa profundidad por fuera, a veces es difícil de detectar. Entonces va a haber muchos argumentos porque son equipos, insisto, ¿no? Que se han ganado el derecho de, uno por muchos años y otro por el buen momento que atraviesa, y luego las particularidades que tiene Alberto Vallecas, ¿no? Que Vallecas es un campo pues que rápidamente estás en las áreas, que hay mucha disputa
y se pudo ver, ¿no? Y luego, pues como presiona Vallecas ahora, pues da gusto, ¿no? Jugar en ese estadio. Va a ser un gran partido. Y ya así para ya un poco terminar, ¿el jugador nota tanto como se dice este impacto de Vallecas, este impacto de la gente? Y como visitante, ¿cómo puede llegar a afectar ver un campo con el ambiente que tiene Vallecas? Afectar, ¿no? Lo dijo Andoni Iraola. Creo que en una entrevista que él cuando vino a jugar a Vallecas le cautivó el ambiente. Y es más, lo puedo decir en primera persona, cuando fui con el Getafe a jugar a Vallecas. Me cautivó el ambiente, me cautivó la atmósfera que hay, pero ya esto me viene de años atrás. Yo recuerdo siendo jugador del Murcia, Jofre Mateu firmó del Murcia, se fue al Rayo Vallecano, y recuerdo que en las primeras jornadas de liga tocó un Rayo Vallecano Real Murcia. Yo era muy jovencito, creo que era Javier Clemente el entrenador, y en el banquillo Jofre, recuerdo, no sé si se acordará él, recuerdo que Jofre estaba pues en ese punto de que salía del Real Murcia con camino a Vallecas, y recuerdo pues volver a Murcia y decirle que me había encantado el ambiente. Entonces, el jugador que va a jugar a Vallecas va a un estadio en el que se respira un fútbol diferente, ¿no? Al final las particularidades del estadio, lo que es el estadio, cómo el entorno y la atmósfera de Vallecas se hace presionante, la situación de ir a un equipo en el cual tiene su estadio antiguo dentro de un barrio, y al final, insisto, se respira quizá un fútbol más de épocas pasadas que de épocas actuales, y te cautiva para bien. Y al final el Rayo Vallecano tiene posibilidades de captar talento porque el jugador cuando visita esa atmósfera le apetece ir, ¿no? Y esto es parte del secreto que muchas veces se habla, ¿no? De los equipos de Madrid, que al final el jugador pues no solamente se va a desarrollar a título profesional, también va una familia detrás, o incluso él personalmente, el entorno donde va a vivir es positivo, y muchas veces se habla de Madrid, ¿no? Pero en el caso de Vallecas es un club que se te hace atractivo también por todas las singularidades que tiene el club, y yo creo que muchos jugadores lo dicen, y su entrenador actual así lo ha dicho, y jugadores como Mario Suárez cuando llega pues así te lo dice, Óscar Trejo decide volver a Vallecas por el buen recuerdo que tiene, y se ha visto muchos jugadores llegar a Radamel Falcao al Rayo Vallecano, jugadores que han tenido posibilidades de crecer, como fue Raúl de Tomás, que al final, fíjate, Raúl de Tomás, yo recuerdo que sale de Valladolid haciendo una muy buena temporada, que tenía donde elegir, decide venir a Vallecas y ahora decide volver a Vallecas, ¿no? Entonces, ¿tiene algo que ver el entorno que se vive en el estadio cada 15 días? Evidentemente que sí, por todos los argumentos que te estoy diciendo. Pues ya con esto terminamos. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, hasta la próxima. Alberto, muchas gracias a vosotros, y bueno, mucha suerte en esta aventura que tenéis de cubrir al Rayo Vallecano. Muchas gracias.